Gabón, buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad, en la que hablaremos de empleo, hablaremos de empresas y hablaremos de todo lo relacionado con la recuperación económica, porque hoy está con nosotros el diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales. Gabón, buenas noches. Gabón. Así, de entrada, ¿estamos saliendo de la crisis? Bueno, todos los indicadores muestran que ha cambiado la tendencia, que el año 2014 las cosas dejaron de caer, la economía dejó de caer y que parece que muy poquito a poco empezamos a ir hacia arriba. ¿Eso significa que hemos salido de la crisis? No, pero sí que es cierto que la tendencia es otra, ya no estamos cayendo, empezamos muy poco a poco a crecer económicamente y eso es positivo. ¿Qué hemos aprendido de estos casi 8 años o 7 años de crisis? ¿A nivel de empresas salimos fortalecidos? No, la crisis ha sido muy dura y deja muchas heridas, y deja heridas muy dramáticas. Ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar. Tenemos en estos momentos 95.000 personas inscritas en los registros de Lanbide como desempleados. Tenemos, por lo tanto, heridas muy dramáticas. Muchas personas que están sufriendo el desempleo, muchas familias que están sufriendo una situación muy dura y, por lo tanto, fortalecidos no salimos, lo que salimos es debilitados. Lo que sí es cierto es que en las crisis también uno debe aprender y nosotros creo que estamos aprendiendo de algunas de las debilidades que teníamos y hay que aprovechar ese aprendizaje para prepararnos de cara a un futuro que creo que es esperanzador y que viene de otra manera, ¿no? ¿Y cuáles serían esas debilidades? La crisis nos pilló con muchas empresas que no habían salido a los mercados exteriores, al extranjero, no se habían internacionalizado, no vendían más allá de las fronteras del Estado. Y si algo se está demostrando es que esas empresas que estaban en varios lugares del mundo vendiendo han resistido mucho mejor. La crisis también nos ha obligado a ver que es necesario invertir en formación, que las personas que tienen un nivel de formación superior han aguantado mejor también la propia crisis, porque aunque hayan podido perder el trabajo, se han podido recolocar muchas de ellas o se están recolocando en otros trabajos. Sin embargo, quien no tiene formación lo tiene mucho más complicado. La crisis también nos está enseñando, nos ha enseñado que empresas que habían invertido en eso que se llama la innovación, que es una palabra detrás de la cual hay cosas fáciles de entender. ¿Qué es innovar? Pues es mejorar cómo hacemos las cosas, hacerlas de manera diferente, buscar nuevos productos, buscar nuevos servicios. Empresas que habían hecho estas cosas han resistido mejor. Por lo tanto, la crisis nos ha tenido que servir para aprender ese tipo de cosas y, por lo tanto, empezar a trabajar en esa línea para el día que vengan mal dadas, y la economía es un elemento cíclico, hoy estás bien, mañana puedes estar peor, por lo tanto hay que estar preparados para lo que pueda venir en un momento determinado. Espero que hayamos aprendido algunas de esas lecciones, ¿no? Me quedo con el primer dato, la internacionalización. Sin embargo, no todas las empresas, las pymes, o sea, un fontanero, ¿qué capacidad de internacionalizarse tiene? Un taller de coches, por ejemplo, ¿qué capacidad? ¿No queda muy limitado? O sea, porque yo sé que el diputado de Promoción Económica siempre anima, la internacionalización es el eje, es la salida, el mercado interno está mal. Entonces, ¿qué se les dice a todas estas pequeñas empresas? Bueno, vamos a ver, hablamos no solo de internacionalización, estamos hablando de las 3 I's famosas: inversión, innovación e internacionalización, y también estamos hablando de una cosa que es la cooperación y la colaboración. A ver, es cierto, obviamente un fontanero no puede internacionalizarse, pero lo que es importante es que el fontanero, que al final es una cadena, un eslabón al final de la cadena, que está trabajando para empresas mayores o para otro tipo de actividades, pueda seguir haciéndolo porque hay pequeñas o medianas empresas o grandes empresas que están tirando de la economía. Entonces, en ese sentido, nosotros como Diputación estamos intentando que la pequeña y la mediana empresa, esa sí se internacionalice, esa sí salga al exterior a buscar nuevos mercados, esa sí busque cómo innovar. ¿Cómo?
Pues a veces a través de acuerdos con terceros, a veces uniéndose varios pequeños para poder ser como uno grande. Ahí también tenemos que dar pasos porque históricamente nos hemos mirado mucho de reojo los unos a los otros y es el momento de mirarse menos de reojo y buscar más alianzas, buscar más cooperación y más acuerdos. Mira, por ejemplo, en los últimos 2 años estamos viendo cómo pequeñas y medianas empresas que antes competían aquí en Vizcaya, sin ir más lejos, por llevarse una obra, hoy en día se alían para salir fuera e intentar llevarse una obra. Yo creo que ese es el camino, porque de otra manera, en un mundo cada vez más abierto, cada vez más global, en donde se mueven los capitales, se mueven las personas, o nos unimos o cooperamos o difícilmente vamos a conseguir competir. O sea, este sería un consejo, por ejemplo, del diputado de Promoción Económica, una especie de fusión o cooperación entre empresas del sector. Sí, yo creo que además hay algunos ejemplos que afortunadamente se están dando últimamente. Hace unas semanas en la propia Diputación se presentó una alianza de varias empresas de bienes de equipo eléctrico, de Vizcaya todas ellas, unas más grandes y otras más pequeñas, que anunciaron que empezaban a colaborar conjuntamente para salir a determinados mercados de manera unida. Yo creo que ese es el camino. Más recientemente también, en el ámbito de las empresas de las telecomunicaciones y de la informática, se presentaba otra iniciativa similar para que consorcios de empresas de aquí pudieran optar a contratos internacionales. Bueno, creo que hay ejemplos, vamos a aprovechar a esas personas y a esas empresas que están siendo pioneros y vamos a ver si entre todos empezamos a hacer cada vez dinámicas de colaboración en ese sentido, ¿no? Sí, hemos recogido en los programas de Tele7 el viaje del diputado con la Cámara de Comercio. El último me parece que ha sido a Colombia, ¿no? Sí. Pero también a Perú o a Brasil, con empresas. Sí. La labor de la Diputación hay que es ir un poco de tutela o de introducirlas o... Bueno, como decía antes, teníamos un problema y es que el año 2009 el mercado español se cae. Se cae y muchas empresas que estaban vendiendo básicamente en el conjunto del Estado se les caen los pedidos. Hubo dramas auténticos. El año 2009 hubo facturaciones que cayeron el 50% de un día para otro. Sí. Y entonces, a partir de ese momento yo creo que todos nos dimos cuenta de que el problema era un problema muy grave y que no se iba a solucionar en el corto plazo. Y comenzamos a insistir mucho más en esto de la internacionalización. ¿Qué es lo que hacemos como Diputación? Hemos estado yendo a determinados países, especialmente en América Latina, y en América Latina, ¿por qué? Pues porque nos encontramos con un Colombia, con un Perú, con un México, con un Chile, con un Brasil, que están como estaba el Estado hace 40 años, es decir, que tienen una necesidad de hacer carreteras, de hacer hospitales, de gestionar los residuos, de gestionar el agua, es decir, un montón de necesidades desde el punto de vista de infraestructuras, y eso significa que hay muchas empresas de aquí que tienen capacidad de hacer negocio allí. Nosotros lo que hemos hecho es acompañarlas, ayudarlas a salir allí. Es muy duro salir, sí. Es muy duro coger el avión e irse a 10.000 kilómetros de distancia, pero si vas acompañado, si vas con una diputación que te puede abrir puertas, si además no vas solo porque salen emisiones de 40, de 50, de 60 empresas que van un poco en esa línea, es mucho más sencillo empezar a abrir algunas puertas. ¿Y por qué van a escoger a empresas vascas o vizcaínas teniendo empresas allí mismo o de otros países de América Latina más cercanos? Bueno, porque, o sea, ¿cuáles son nuestras fortalezas en ese porque sentido? tenemos empresas muy competitivas, empresas que lo que les ocurrió es que se quedaron sin mercado de un día para otro por la crisis económica, pero que son capaces de competir en otros mercados en donde haya nuevos proyectos, nuevas inversiones. Y en el caso de América Latina, de estos países que estaba citando, hay muchos proyectos de inversión, entonces pueden competir. Ahora, tienen que competir de una forma distinta a la que estaban acostumbrados a hacerlo aquí. Como decía antes, tienen que competir a veces aliándose unos con otros para poder ser empresas de una dimensión suficiente. Hay grandes gigantes por el mundo que están en todos los sitios intentando llevarse las grandes obras, las grandes inversiones. Nosotros, si queremos llevarnos un trozo de esa tarta, tenemos que unir fuerzas y eso pasa porque aquí cooperemos para salir al mundo. Si aquí cooperamos, saldremos al mundo y podremos hacer cosas en el mundo. Por cierto, cuando uno consigue un proyecto
en Colombia o en México o en Estados Unidos o en Alemania, eso permite mantener los puestos de trabajo aquí. Por eso es tan importante también la internacionalización. Sí, seguramente que dentro de poco harán balance de los resultados de estos viajes y si estas empresas han conseguido contratos en estos países. Desconozco si por el momento se sabe ya algo de eso. Bueno, yo creo que esto es una apuesta de medio y largo plazo. Llevamos 4 años impulsándolo. Tenemos que decir que hemos ayudado a que salgan más de 500 pequeñas y medianas empresas de Vizcaya hacia el mundo. Tengo que decir también que se están empezando a ver los retornos. Las empresas que han salido han facturado del orden de 100 millones de euros más gracias a esa internacionalización. Eso significa que han podido mantener muchos puestos de trabajo y que han tenido algunas incluso que crecer en términos de empleo. Y yo creo que los frutos se van a ver todavía con el tiempo de una manera más nítida y más clara. Pero hay un dato que creo que es positivo, a pesar de la crisis. El año 2008 teníamos un número determinado de empresas internacionalizadas en Vizcaya. 6 años después tenemos un 35% más de empresas en el ámbito internacional. Eso es importante. Pero ¿qué le dice? Vuelvo un poco a lo mismo. A los que se quedan es, señores, esta forma de actividad económica va a desaparecer, no tiene futuro. Bueno, vamos a ver, eso de que va a desaparecer, hay que ser un poco prudentes, ¿no? Yo creo que ha habido determinadas actividades que lo han pasado muy mal con la crisis, me refiero por ejemplo al sector de la construcción y el inmobiliario, o me refiero a determinadas actividades industriales, en donde es cierto que ha habido años muy complicados. Lo cual no significa que el sector de la construcción haya desaparecido ni vaya a desaparecer. Seguirá siendo necesario invertir en obras, invertir en carreteras, invertir en vivienda, lo que ocurre que no con el ritmo ni con los niveles que se hacía hasta el año 2008. En todo caso, ahí también es importante adaptarse a un entorno diferente, a unas circunstancias diferentes. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, uno de los temas que a futuro parece que va a tener cada vez más importancia es la rehabilitación de viviendas, la parte ligada a la eficiencia energética de las viviendas. Bueno, ahí hay un campo, hay un nicho de negocio, hay que aprovecharlo. Si tenemos gente formada en ese ámbito, aprovechémoslo. Y luego sí tenemos que seguir preocupándonos por ese tipo de empresas pequeñas o grandes que por el tipo de actividad que desarrollan, sean de servicios o sean muy locales, van a tener que seguir viviendo de lo que desde aquí se pueda consumir o producir. Y ahí tenemos que seguir apoyándolas desde la Diputación con distintas herramientas, ¿no? ¿Cuáles definiría como los principales nichos de negocio, que ha dicho, o de actividad para Vizcaya? Los que tienen posibilidades de crecimiento. Bueno, vamos a ver, en Vizcaya primero hay que saber cuáles son los sectores que nos dan de comer todos los días, ¿no? Y ahí hay algunos sectores que están muy claros y muy definidos. Un gran sector es el sector de la automoción, el sector de los componentes del automóvil. Tenemos en Vizcaya muchísimas empresas, muy buenas empresas, por cierto, y afortunadamente que están funcionando muy bien. Y además es un sector económico que pesa prácticamente el 20% de nuestro PIB. El sector de la energía, de los bienes de equipo eléctrico, es otro sector industrial muy importante. El ámbito del comercio, la hostelería y el turismo, que también tiene muchísimo peso. El ámbito, por ejemplo, del sector ligado a la aeronáutica, al espacio, y más recientemente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la promoción de las biociencias, la biotecnología, son nuevos sectores, lo que hemos denominado nosotros las industrias de la creatividad y el diseño, en donde tenemos mimbres para hacer cosas a futuro. Todavía son sectores pequeños, pero tienen alto potencial de crecimiento. Me refiero al mundo de la moda, al mundo del diseño, de los videojuegos. Estos son los que tienen recorrido, ¿no? Tienen mucho recorrido. Y también tenemos en Vizcaya, como no, una presencia muy importante de todo lo que tiene que ver con transportes y logísticas, ¿no? No olvidemos que tenemos un puerto que es muy importante, un aeropuerto que es muy importante, tenemos una gran infraestructura como es el BEC, que también tiene su importancia, es decir, que todo ese ámbito es un ámbito a cuidar. Automoción, por ejemplo, ahí está, no sé si es directamente, bueno, creo que sí, apuesta de la Diputación, el AIC. El AIC, sí. El centro. Sí, es un centro que tenemos en Amorebieta, en el polígono de Boroa, un centro que surgió gracias a que en un momento determinado el sector de automoción y las empresas de automoción nos pidieron que les echáramos una mano porque veían
que aunque estaban bien e iban bien, a futuro necesitaban algo más. ¿Para qué? Para competir en el ámbito internacional, lo que decía antes. El año 2006 nos pusimos a trabajar, se inauguró una primera fase, se quedó pequeña. El 2010 se inauguró una segunda fase, se quedó pequeña, y acabamos de inaugurar la tercera fase, y que se ha vuelto a quedar pequeña nada más inaugurarse, porque ya está absolutamente ocupada, no nos queda ni un metro cuadrado libre. ¿No es el centro de formación? Es el centro de formación, es también la captación de una multinacional austríaca muy importante, como Megatec, que tiene que incorporar 70 personas, ingenieros, casi todos ellos, o es la captación de un grupo muy importante multinacional como es Gestam, que va a poner allí su centro mundial para la formación de profesionales en determinadas tecnologías del automóvil, ¿no? Bueno, eso es una apuesta que en su día hizo la Diputación exclusivamente. Ahí se ha hecho una inversión cercana a los 80 millones de euros, pero eso que era un sueño hace apenas 6 años después, implica el que tenemos allí 28 empresas, unas de ellas son vascas y otras son multinacionales que las hemos atraído aquí. Tenemos centros de conocimiento, tenemos mucha gente en el ámbito de la innovación y la investigación, y tenemos allí trabajando todos los días más de 650 personas. Esas son las apuestas que hay que hacer. ¿Y no podemos hacer algo parecido aquí en la margen izquierda? Yo creo que la margen izquierda se abren oportunidades de futuro con el nuevo ciclo económico, que espero que sea de crecimiento y dure tiempo, ¿no? Creo que en la margen izquierda tenemos algunas cosas que solo las tenemos en la margen izquierda y las tenemos que aprovechar porque dinamizan la economía. Tener una salida a puerto tan importante con el puerto de Bilbao, en el Abra, tener el propio BEC, tener una red de comunicaciones como la que tenemos, tener suelos que estamos recuperando, son oportunidades de futuro. En la margen izquierda tenemos un gran proyecto a futuro, que es el desarrollo del parque tecnológico. Y ahí hemos ido dando pasos estos años de forma callada, sin ruedas de prensa, sin titulares, pero en estos momentos ya tenemos en propiedad como Parque Tecnológico de Vizcaya pues algo más de 500.000 metros cuadrados, lo cual nos va a permitir en los próximos años desarrollar un ámbito que va a ser un ámbito de oportunidad para la margen izquierda. ¿Para qué? Para atraer empresas, para atraer nuevos proyectos y para pensar en cosas como la que decías tú. Pero por este parque tecnológico, ¿cuál es? ¿El del Abra Industrial o el de Urceña? No. Hace ya varios años se presentó públicamente que el Parque Tecnológico de Vizcaya, que está en Zamudio y Derio, se estaba quedando pequeño y que tenía que crecer. Y se anunció públicamente que el Gobierno vasco y la Diputación, que son los socios fundadores del Parque Tecnológico, iban a empezar a quedarse con terrenos en la margen izquierda para un día poder montar la extensión del parque tecnológico hacia la margen izquierda. Bueno, pues ya hemos dado pasos muy importantes y en estos momentos contamos en propiedad del parque tecnológico con más de 500.000 metros cuadrados que a futuro se tienen que desarrollar. Pero me quedo sin saber en qué municipio. Están entre Ortuella y Abanto. O sea, cerca de lo que sería, de lo que es hoy en día esto, Abra Industrial, ¿no? Sí, más pegados a la autopista, más cercanos a la autopista, más pegados a Abanto y Ciervana, pero en un área muy extensa. De lo local un poquito a lo global, Europa. Europa apunta que la industria está en la base del nuevo modelo de crecimiento económico de la eurozona. Sin embargo, no veo, aparte de estas actividades, pues automoción, creo que nos estamos dirigiendo demasiado quizás al sector servicios, o al tema de turismo, al tema de comercio, que a la industria pura y dura, que era la anterior, que ha sido la base también de esta comarca, además. Bueno, nosotros creo que Euskadi no ha perdido nunca el ADN industrial y gracias a eso nos ha ido mejor que al resto del Estado. Y por lo tanto no podemos renunciar a ese ADN industrial. La crisis, como decía antes, deja heridas y una herida importante que nos deja es que hemos perdido puntos y hemos perdido punch y hemos perdido músculo industrial. Y tenemos que volver a recuperar músculo industrial. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que hay determinadas industrias
que quizás no tengan sentido hoy y hay que sustituirlas por otras industrias nuevas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 25 años en Euskadi, ni en Vizcaya, existía la industria aeronáutica. 25 años después hablamos de empresas tan importantes como ITP, Aernova u otras más en relación con la industria aeronáutica. Eso es posible porque hace 25 años se hizo una apuesta, que era una apuesta de riesgo, para crear un sector industrial que hoy en día da trabajo a miles de personas. Aquí mismo en Baracaldo, en la margen izquierda, hay una empresa que es del grupo ITP, perdón, que se dedica a la industria aeronáutica. Por lo tanto, es el momento de hacer apuestas de ese tipo también. Tenemos que recuperar músculo industrial. Igual no vamos a hacer una industria como la que hacíamos hace 25 años, pero haremos una industria moderna, distinta, una fábrica del siglo XXI distinta, pero industrial. Y ese ADN no lo podemos perder. ¿Por qué no lo podemos perder? Primero, no porque lo diga Europa. Eso yo creo que es algo que ha estado siempre muy claro en las políticas industriales que se han hecho aquí en Euskadi, ¿no? La industria es el motor económico y no podemos perder ese motor. ¿Por qué? Primero porque la industria habitualmente tiene salarios más altos, puestos de trabajo de más calidad, unos índices de productividad superiores y porque la industria tira habitualmente del sector servicios. Hay muchos servicios que surgen para la industria y por lo tanto tenemos que seguir invirtiendo en crear industria, nueva industria, o que la industria que tenemos siga creciendo. Por eso no nos podíamos permitir recientemente que se nos cayeran los astilleros, con el problema del tax list que vino precisamente de una denuncia de Holanda en la Comisión Europea. Teníamos que conseguir, como fuera, que los astilleros consiguieran nuevos pedidos y siguieran haciendo barcos, porque ahí hay mucha tecnología, hay muchos puestos de trabajo, hay mucho conocimiento adquirido y al igual que eso me sirve para los astilleros, me sirve para la industria siderometalúrgica o me sirve para otro tipo de industrias. Es cierto que la industria ha ido evolucionando, que hoy en día la industria poco tiene que ver con aquella industria de buzo, grasa y suciedad de hace 40 años y afortunadamente hay oportunidades de recuperar tejido industrial. Es lo que tenemos que intentar promover también desde las instituciones públicas y yo creo que tanto el Gobierno vasco como la Diputación eso lo tenemos muy claro y a futuro ese tiene que ser un objetivo prioritario, recuperar músculo industrial, puestos de trabajo industriales con nuevas empresas que se dediquen a hacer algo que hasta ahora quizás no hacíamos, pero en el ámbito industrial. ¿El sector naval ha pasado lo peor, digamos? Sí, el sector naval estuvo en un momento muy crítico. El tax list estuvo a punto de llevarse a lo que queda del sector naval en Euskadi. En Vizcaya nos hubiera hecho muchísimo daño porque tenemos pues, astilleros Zamacona, tenemos astilleros Murueta y tenemos astilleros La Naval, que son de alguna forma los estandartes desde el punto de vista de la producción de barcos, de la construcción de barcos, pero detrás hay toda una industria auxiliar muy importante que vive también de eso, ¿no? Y afortunadamente esa tormenta y esos nubarrones han pasado. Eso no significa que se haya despejado el horizonte del todo, porque todavía el Gobierno español no acaba de hacer los deberes en relación con la Comisión Europea, pero estamos viendo en los últimos meses que la Naval ha conseguido varios pedidos, que Zamacona ha conseguido pedidos, que Murieta ha conseguido pedidos y por lo tanto, al menos este año 2015 y el año 2016 hay carga de trabajo, va a haber mucho movimiento, pero no nos podemos dormir en los laureles y tenemos que seguir intentando captar nuevos pedidos porque los puestos de trabajo al final dependen de que haya capacidad de construcción en cada uno de los astilleros. Cuando una empresa se dirige al diputado de Promoción Económica, ¿qué es? ¿Para pedirle dinero? Pues mira, voy a hacer 4 años al frente del Departamento de Promoción Económica. Los primeros 3 años las empresas, muchas venían desesperadas, venían a veces empresarios a decirte que tenían que cerrar la empresa, muchas veces venían trabajadores a decirte que la empresa les había echado, otras veces venían sindicatos o comités de empresa, otras veces, es decir, hemos vivido unos años muy duros, realmente muy complicados. Nos hemos remangado, hemos intentado salvar todo lo que hemos podido, algunas veces lo hemos conseguido, otras veces no, ha habido que poner mucha creatividad
para salvar algunas empresas. A veces las decisiones no tenían vuelta atrás. Me viene a la cabeza Formica en Galdácano, en donde hubo una decisión de una multinacional que se tomó a miles de kilómetros de aquí, que decidió cerrar y acabó cerrando. Otras veces hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla, por ejemplo con las cuberteras de Guernica, aquí cerquita, en Zaya, Aranguren con Virtisú, en donde afortunadamente se ha vuelto a reabrir la empresa, pero han sido años muy complicados. A veces ni siquiera el dinero era una solución. Si el dinero hubiera sido una solución, podríamos haber salvado alguna empresa más. A veces la cuestión era que se había tomado una decisión a muchos kilómetros de aquí y, por lo tanto, pues ha habido momentos duros, ¿no? Yo creo que los últimos meses estamos empezando a ver cosas distintas. Afortunadamente llaman a la puerta de Diputación algunos empresarios que quieren invertir, y esto es importante, porque cuando uno va a invertir va a generar empleo o va a consolidar la empresa, y yo creo que eso es lo que ahora va a ocurrir cada vez más, y espero que así sea, ¿no? Que a medida que la economía empiece a recuperarse, lo más probable es que vengan empresas a la Diputación a pedir ayuda, no para no cerrar, sino para crecer, para crear más empleo, para poder salir al extranjero, para poder hacer inversiones y crear nuevos productos o y lo que crear sea. riqueza para Vizcaya. Sí, bueno, eso es fundamental. Si la empresa va bien, si la la empresa Diputación va bien, recauda. la Diputación recauda impuestos y, como solemos decir en la Diputación, que a las empresas les vaya bien es importante porque a la Diputación le va bien, y si hay una mayor recaudación de impuestos tenemos más dinero público para dedicarlo a los servicios públicos, para dedicarlo a las políticas sociales, para dedicarlo a sanidad, para dedicarlo a educación, para dedicarlo a carreteras o para dedicarlo a cultura. Es decir, que es importante que la economía vaya bien. Es que le han tocado los 4 años más difíciles, ¿eh? No sé Bueno. si cuando entró en la Diputación dijo, pues ¿dónde me he metido? Vamos, que aquí a apagar incendios. No, a ver, cuando a uno le proponen tomar una responsabilidad tan importante, lo primero es un orgullo que a uno se lo propongan, es un honor y tiene que estar tremendamente agradecido. Segundo, uno siente una gran responsabilidad porque estar al frente del Departamento de Promoción Económica en estos años pues no es ninguna tontería. Y luego lo que tiene que estar dispuesto es a trabajar, trabajar y trabajar sin horas, porque es cierto que los años han sido muy complicados, pero no creo que hayan sido más complicados que los que se vivieron en los años 80, con una crisis de caballo, donde se nos caía la industria a pedazos, o a principios de los 90, en donde vino también una crisis que se llevó por delante Altos Hornos de Vizcaya, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, de aquella se salió, hubo personas que tiraron de ese carro, muchas, a muchos niveles, no solo en la administración pública, en las empresas, en muchos ámbitos, y yo creo que de esta vamos a salir, estamos empezando a salir, y lo que hay que hacer es mirar con optimismo y trabajar. Dos casos prácticos, y además en negativo, o bueno, no lo sé, el primero en negativo, sí, el de Cata, la empresa de Basauri que se decidió cerrar. Edesa, perdón, sí, en Basauri, sin posibilidades. Bueno, vamos a ver, eso ha sido un proceso largo, rocambolesco, daría como para estar hablando muchas horas, ¿no? Quiero que me cuente lo que no se ha dicho hasta ahora. Bueno, no sé, hemos contado muchas cosas, han contado muchas cosas en relación con este tema. Nosotros como Diputación lo que dijimos desde el primer día es, si hay una posibilidad de salvar Edesa, vamos a salvar Edesa. Y lo que hicimos fue poner encima de la mesa una solución para salvar Edesa. Una solución a la que inicialmente Fagor, cuando era el propietario, dijo que le parecía bien, y 24 horas después cambió de opinión y dijo que era imposible y le parecía mal. Y no es que nos dejó a nosotros en una posición delicada, es que esa decisión de Fagor lo que llevó es a que 200 familias de Basauri, del entorno de Basauri, se fueran a la calle. Hubo una segunda un segundo momento en donde la Diputación volvió a poner una posible solución encima de la mesa y trajimos a un fondo de inversión desde Chile que estaba dispuesto a meter un montón de millones para crear 113 puestos de trabajo. A esa segunda solución la administración concursal dijo que no, que prefería
a la catalana, otra ¿no? solución. Y esa solución pasó por que Cata se quedara, al final ganó el concurso de acreedores y se quedara con el paquete de Fagor Electrodomésticos y también de Edesa. Bueno, Cata hizo una oferta. En esa oferta se comprometía a reabrir la planta de Edesa en Basauri. En esa oferta se comprometía que el primer año tenían que entrar a trabajar 65 personas, el segundo año tenían que entrar 80, el tercer año ya no recuerdo, 85, y creo que acababan siendo 98 personas o algo así el cuarto año de actividad. Donde dije digo, porque después de haber resultado el adjudicatario, Cata lo que dijo es que no, Basauri no tiene sentido, lo vamos a abrir temporalmente, pero luego lo vamos a cerrar y vamos a trasladar la actividad, ¿no? Y es en lo que están. Hoy veíamos en los medios de comunicación que habían empezado a entrar a trabajar algunas personas en Basauri de manera temporal, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que lo que había allí era un proyecto industrial, que entendíamos que era viable, que había personas e inversores dispuestos a sacar adelante ese proyecto y que había que darles una oportunidad. Alguien decidió que no era el momento de dar una oportunidad y definitivamente pues Cata lo que ha decidido, que es el propietario actual, y lo único que podemos hacer es respetarlo, lo que ha decidido es reabrir temporalmente para acabar cerrando, ¿no? Sí. Como Diputación volveremos a reivindicar siempre donde estemos que hay posibilidades de mantener esa actividad industrial, que hay mercado, que hay negocio y que lo que tendría que hacer Cata es mantener la persiana abierta y cumplir lo que en su oferta dijo que iba a hacer, contratar a esas personas y mantener la actividad que dijo que iba a mantener. Desgraciadamente parece que no va a ser así. Si hubieran sido empresarios vizcaínos, hubiera sido diferente todo. No creo que se trate de una cuestión de si son catalanes o si son... Porque nosotros veníamos de la mano con un fondo chileno, pero que quería hacer una apuesta y comprometerse por el territorio. No creo que esa sea la cuestión. La cuestión es creer o no creer en que en Basauri hay capacidad de tener una empresa que tiene sentido, ¿no? Y que tiene viabilidad. Y alguien decidió que había que cerrar Basauri. En el otro lado, o más cercano en el tiempo, también está el caso de Sibán. Sí. Finalmente, bueno, esto sí que ha sido también un poco rocambolesco, ¿eh? Ya no sé si se va a ir a Castro, es la empresa que está ubicada aquí además en Avanto, y que anunció que se iba a Castro. Bueno, finalmente parece que reconsidera su decisión. Sí. Cuando la Diputación además la calificó como un caso de deslocalización, de manual, me parece que fueron sus propias palabras. Sí, sí, así lo dijimos. Bueno, vamos a ver, el caso de Sibán, nosotros lo contamos también, hace ahora más de un año, en enero del año pasado exactamente, nos enteramos por terceras vías que Sibán está pensando en ampliar las instalaciones y antes de que ellos siquiera llamaran a la Diputación les llamamos nosotros. Nos sentamos con ellos en la Diputación y les dijimos, bueno, ¿qué necesitáis? Necesitamos un terreno de unas características determinadas. Bueno, pues vamos a buscarlo. Les ofrecimos dos emplazamientos, uno en Sestao, en el polígono de Sestao Bay, y otro en Boroa, en Amorebieta. Vieron los emplazamientos y al de unas semanas nos contestaron diciendo que no les interesaba. Bueno, a partir de ahí también nos dijeron que tenían una oferta cántabra. Lo cierto es que hace 2 meses aparece en los medios de comunicación que Sibán se va a Cantabria. Nos enteramos por los medios de comunicación. Nosotros, cuando hay una deslocalización tan clara como la que en ese momento se presentaba, tenemos la obligación de aplicar una norma foral, que es la norma foral 7/2007 antideslocalizaciones. Y lo que dijimos es, esta empresa ha recibido subvenciones de la Diputación Foral de Vizcaya, por lo tanto se aplica la norma foral antideslocalizaciones que le obliga a la empresa, 1, a devolver todas las subvenciones que haya recibido en los últimos años y 2, a que no va a poder volver a tener ningún tipo de subvención del ámbito foral en los próximos 8 años, ni la empresa ni ninguna de las empresas miembros del grupo empresarial. Esa norma foral se aplica, se abre expediente y a partir de ahí la empresa puede presentar las alegaciones que le parezcan oportunas. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando semanas después nos encontramos con que la misma empresa que había salido diciendo que se iba, dice ahora que reconsidera su postura y que se lo piensa mejor y que prefiere quedarse en Vizcaya? Nosotros dijimos
inmediatamente que bienvenida sea la reconsideración, bienvenida sea la marcha atrás, que estamos para ayudar, que estamos para buscar nuevos emplazamientos. Tengo que decir que esta misma semana ha habido reuniones con Siban y que esta misma semana se ha sentado la Diputación no solo con Siban, sino con algunos posibles propietarios de emplazamientos que pueden tener interés para Siban. Ojalá se quede en Vizcaya. Si Siban se queda en Vizcaya, la norma antideslocalizaciones no tendrá sentido y el expediente se archivará. Si finalmente Siban se fuese, pues entonces tendríamos que aplicarlo. En estos momentos estamos trabajando junto con Siban para buscar un nuevo emplazamiento. Sin rencor, ¿no? Todas esas reuniones. Bueno, no es rencor, es aplicar la legalidad. A mí me parece que si alguien ha recibido dinero público de todos los vizcaínos y se va a ir, lo primero que tiene que hacer es devolverlo. Y lo segundo que tiene que hacer es decir las cosas claras de por qué se va. Lo que no puede ser es intentar malinterpretar e intentar dar explicaciones de cosas que no han sido, ¿no? Nosotros pusimos encima de la mesa 2 emplazamientos, no les gustaron, no les convencieron o tenía una oferta mejor, que lo hubieran dicho. Ahora nuevamente parece que se quieren quedar, pues vamos a volver a colaborar. La Diputación está para ayudar a las empresas, no está para perseguirlas, sí, pero siempre que vayamos desde la buena fe y con ánimo de comprometerse con este territorio. Quien se compromete con Vizcaya, quien invierte en Vizcaya, quien genera puestos de trabajo en Vizcaya, tiene en la Diputación a un amigo, a un colaborador y a un socio. Quien pretende utilizar el dinero de Vizcaya para salir corriendo e irse a otro lado, nunca le va a tener al lado a la Diputación. Pero la va a tener enfrente. Pero se acabó eso de poner una alfombra roja, ¿no? Cuando venía una empresa extranjera que quería instalarse, de alguna forma lo veíamos como que todo eran facilidades para ellos. Empresas que luego han durado muy poquito tiempo, y es que yo no recuerdo muy bien si era Ericsson o alguno de estos que iba a estar mucho tiempo, contratar mucha gente y al final fue un periodo y luego se marchó. Bueno, ha habido de todo. Yo creo que a veces nos quedamos con la anécdota. Hubo empresas que vinieron y siguen 40 años o 50 años después y afortunadamente siguen aquí. Y otros pues que vienen, aprovechan el momento, buscan hacer un negocio temporal y luego salen corriendo, ¿no? En la vida te puedes encontrar con todo tipo de empresarios. Yo creo que afortunadamente la gente comprometida con el país está comprometida de verdad y busca generar riqueza y generar empleo y que esa generación de riqueza pues le llegue a más gente, ¿no? ¿Hay casos? Pues sí, hay casos, pero yo creo que no nos podemos quedar con la anécdota tampoco, ¿no? El otro día lo decía, Siban, a la que le hemos dado mucha importancia o se le ha dado mucha importancia a los medios de comunicación, es una empresa. Pero el año pasado, el año 2014, la Diputación ha estado trabajando con más de 425 empresas que estaban pensando en qué invertir, en cómo generar empleo, etcétera, etcétera. De esas a veces hablamos menos, se ven menos, pero también están, afortunadamente. Un poquito de empleo. 2014, el año pasado, empezó a crearse empleo, tímidamente. ¿Es porque no se está yendo en la dirección correcta? El año pasado se empezó a crear empleo porque ocurrió una cosa tan sencilla de entender como que la economía creció. El año 13 la economía había caído, el año 12 la economía había caído y no podemos engañar a nadie. Si la economía cae, el empleo disminuye, se genera paro. ¿Cómo se genera empleo? Con crecimientos de la economía. ¿Cómo se genera empleo de forma vigorosa? Con crecimientos vigorosos e importantes de la economía. En estos momentos, para que se genere empleo de carácter neto, pues necesitamos que la economía crezca por encima del 1,5%. Eso del PIB, el PIB del que se habla tanto, tiene que crecer por encima del 1,5% para que cree empleo neto. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que los puestos de trabajo que se destruyen frente a los puestos de trabajo que se crean son inferiores los primeros, por lo tanto se genera empleo neto. Bien, este año 2015, ¿qué dicen todas las previsiones de todos los organismos? Cojamos la que cojamos, que vamos a estar en el entorno del 2% de crecimiento económico, algunos hablan incluso del 2,5%, ojalá, porque cuanto más crezcamos, más empleo se va a generar. Esa es la primera reflexión. Sin crecimiento económico no se genera empleo. Segunda reflexión, ¿quién crea el empleo?
Pues básicamente lo generan las empresas, lo generan los emprendedores, no lo genera la administración pública, no lo genera la Diputación, ni el Gobierno vasco, ni el Ayuntamiento, y menos a golpe de boletín, a golpe de decreto. No se genera así, lo generan las empresas. ¿Cómo generan las empresas empleo? Porque invierten. ¿Por qué invierten? Porque tienen más pedidos, porque crecen, porque tienen que incorporar gente porque no dan abasto. Por lo tanto, primer elemento para crear empleo, invertir. ¿Se está recuperando la inversión? Tímidamente se está recuperando la inversión. ¿Para qué haya inversión que hace falta? Dinero. ¿El dinero cómo llega a la empresa? Porque hay bancos dispuestos a prestar dinero. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué nos ha ocurrido? Pues que teníamos bancos que no prestaban dinero, con el grifo cerrado, ¿no? Sí. El grifo se está abriendo, por lo tanto, parece que estamos entrando en una dinámica mucho más positiva. Se abre el grifo, puede haber empresas que invierten, si invierten se genera empleo, si creas empleo, al final hay también más consumo, si hay más consumo, a su vez, pues las empresas tienen que producir más y eso es un círculo virtuoso. Antes estábamos en lo contrario, en un círculo absolutamente vicioso en donde todo iba a peor, ¿no? Yo creo que estamos yendo ahora hacia un escenario en el que todo va a ir poquito a poco, pero va a ir a mejor. O sea, más o menos las directrices ya están marcadas. Queda el tema del empleo a ese nivel. Lo voy a relacionar con una respuesta que me daba al principio, que era el tema de la formación. Sí. Tenemos por un lado a los desempleados, a unos sobradamente preparados, nos gusta decir, y a otros que se han quedado atrás. Sí. No tenemos término medio. Los sobradamente preparados están en paro y los otros incapacitados de alguna forma para acceder al mundo laboral de nuevo. Tenemos, yo creo que de esos dos colectivos, que estoy de acuerdo, que tenemos personas en el desempleo, algunas muy formadas y muy capacitadas y otras sin capacitación, a mí me preocupan los segundos. Me preocupa la gente que no tiene formación. Tenemos prácticamente en Vizcaya un 55-56% de personas en el desempleo que tienen como mucho estudios primarios, como mucho hasta la EGB. Eso es un problema. Eso es un problema por varias razones. Primero, porque hoy en día no tener formación, no tener una cualificación determinada, a corto plazo es un problemón, pero a largo plazo significa que tu capacidad de encontrar un empleo pues se limita muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a buscar mecanismos para reciclar a esta gente, para cualificar a esta gente. No nos podemos permitir tener, en el caso de Vizcaya, pues tantas miles de personas sin esa cualificación. Personas que en otra época han trabajado en la construcción, muchos de ellos, o personas que han trabajado en la industria con un nivel de operario, en donde no tener cualificación excesiva no era importante. Los chavales que dejaron los estudios para ganar un sueldo. Pero eso ha cambiado ya, eso ha cambiado ya. Las nuevas inversiones industriales que se vayan a producir y se van a producir van a requerir de gente que al menos va a tener que tener una formación profesional de segundo grado, en muchas ocasiones, cuando menos eso. Por lo tanto, no podemos permitirnos que haya tanta gente en el paro sin cualificación y sin formación. Ese es un drama. Y a eso hay que atacarle, hay que hincarle el diente. Y además hay una segunda razón. El año 2020, que está a la vuelta de la esquina, en apenas 5 años estamos ya, el año 2020 la demografía nos dice que por cada 100 personas que se van a ir jubilando por razones de edad, las que van sustituyéndoles jóvenes que entran van a ser 80. Es decir, que estamos perdiendo 20 cada año. Por cada 100 que salen, 80 entran. Sí. Eso significa que vamos a tener una necesidad de incorporar gente al mercado de trabajo, pero gente que tiene que tener una determinada preparación, una determinada formación. Por lo tanto, no podemos permitirnos que haya personas desempleadas sin formación. Hay que formarlas nuevamente. Ese es un tema crítico. Las personas jóvenes que tienen formación les costará más o menos, pero acaban saliendo. Y en cuanto se reanude el ciclo económico con un poquito de fuerza, van a acabar saliendo. Sí. Me preocupa más ese otro colectivo. Además es un colectivo en donde hay mucha gente que tiene más de 45 o de 50 años, parados de larga duración, es decir, que al menos llevan ya 12 meses en desempleo. Todos sabemos que contra más tiempo esté uno en el paro, más difícil es volver a trabajar.
Por lo tanto, ahí es donde sí que tenemos que mojarnos realmente con medidas novedosas. Ahí es cuando interviene la Diputación. La Diputación, el Gobierno, ahí hay que aplicar eso que se llama las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo sobre todo están en manos del Gobierno vasco, pero como Diputación estamos haciendo cosas, hay que seguir haciendo cosas, porque ahí sí tenemos un problema. ¿Y cómo le contesta a voces críticas, que aquí ha habido, por ejemplo, en el tema de la formación, que dicen, bueno, es que la formación al final pues está muy bien, pero luego no se traduce en un puesto de trabajo? Tenemos que ligar la formación a un tipo de formación muy pegada a la empresa y muy práctica. A veces la formación ha sido una formación muy orientada a la formación académica, teórica, y yo creo que hay que romper esa barrera, hay que acercar mucho más el mundo de la formación y el mundo de la empresa. La formación tiene que ir muy pegada para que realmente sea una formación que se llama ocupacional, es decir, que permita dar el salto rápidamente. Lo que no sé es por qué no lo hacemos si hay otros países en los que se hace esto y se hace muy bien, y además hay ámbitos en los que se hace muy bien. Por ejemplo, hoy en día la formación profesional, tenemos una formación profesional yo creo que de un nivel muy alto, muy buena formación profesional, precisamente porque está muy pegada a la empresa. Si lo estamos haciendo con chavales y chavalas de 16, 17 y 18 años, ¿por qué no podemos hacerlo con una persona desempleada de 42 o de 51 años? O incluso con un estudiante universitario que sigue estando muy alejado de la empresa, ¿eh? También. Es decir, que lo que tenemos que hacer es, a veces, programas piloto, prueba y error, ver lo que funciona, ver lo que no funciona, no tener miedo a probar y a ensayar cosas para buscar los mejores mecanismos, porque el objetivo es único, que una persona que tiene un problema de formación se recicle y pueda trabajar. Yo lo que siempre digo es, ¿por qué no copiamos de Alemania si todo lo está haciendo bien? Alemania hace algunas cosas muy bien y otras cosas no tan bien, como pero tiene todos. Unos resultados. Pero efectivamente un tema que en Alemania se ha trabajado muy bien es lo que allí se ha llamado la formación dual, en donde las personas han estado muy acostumbradas desde jóvenes a compaginar formación teórica con formación práctica en la empresa, y en donde además, antes de acceder a la universidad, las personas adquieren un conocimiento de una profesión, cosa que aquí nos llama la atención, ¿no? Aquí parece que el que iba a la FP iba a la FP y el que va a la universidad va a la universidad. Pues no, ahí está mucho más integrado ambos sistemas. Sí tenemos que aprender de Alemania, pero también de Dinamarca, que tiene un sistema para reciclar a la gente que funciona muy bien, que permite incorporar muy rápidamente a quien cae en el desempleo. Es decir, hay modelos que funcionan, pues veamos cómo lo están haciendo y apliquemos aquí medidas similares. Vamos a hacer como los chinos, pero a este nivel, para coger lo bueno. Y dirá el diputado, yo tengo unos planes que todavía no me han preguntado por ellos. Plan de empleo, plan de promoción de nuevas empresas, dinero para la innovación, la inversión y la internacionalización. Pues un poquito lo que hemos venido hablando, pero esto como puesto en plan normativa, ¿no? Sí, bueno, nosotros al inicio de la legislatura lo que decidimos es marcar cuáles eran las líneas prioritarias, ¿no? Decíamos, uno, si estamos perdiendo empresas, si se están cerrando empresas, tenemos que crear nuevas empresas que sustituyan a las que se cierran. Por lo tanto, el plan para promover nuevas empresas, que fue un primer tema que pusimos encima de la mesa. Segundo, tenemos un problema de desempleo enorme, un plan de empleo. Tercero, la pequeña y mediana empresa en Vizcaya, que por ser pequeña y mediana muchas veces tiene problemas para aguantar el embiste de la crisis, ¿cómo la podemos ayudar? Pues con un plan de relanzamiento de la pequeña y la mediana empresa. Y para eso 3 ingredientes, la innovación, la inversión, la internacionalización. Y en eso hemos estado toda la legislatura y hemos invertido mucho dinero público que es de todos y de todas las vizcaínas. Hemos invertido prácticamente entre todos los planes, pues yo creo, estoy hablando de memoria, del orden de 250 millones de euros, que creo que están bien invertidos porque han ayudado a que se hayan creado muchos puestos de trabajo, a que muchas pequeñas empresas hayan resistido la crisis, a que muchas empresas hayan salido al extranjero, a que, bueno,
hemos intentado hacer todo lo que ha estado en nuestra mano, desde las capacidades que tiene la Diputación, que tampoco tiene la varita mágica de solucionar los problemas, ojalá, más nos gustaría, ¿no? Pero bueno, desde esa capacidad que hemos podido tener, hemos intentado invertir ese dinero público en ayudar a quien peor lo estaba pasando. Comentábamos antes de estar con nuestros espectadores que además ahora es el momento de que la gente solicite, o las empresas se acojan un poco a estas ayudas puestas en marcha para este año por la Diputación. ¿Todavía hay empresas y gente que no sabe dónde dirigirse? Estamos ahora en un periodo bueno. Efectivamente hemos abierto casi todos los programas de ayudas y estos meses, los primeros meses del año, lo abrimos todo para que las empresas no estén esperando a que finalice el año, podamos tramitar luego las subvenciones y las ayudas públicas rápidamente, ¿no? Es un buen momento para acercarse a la Diputación y conocer el tipo de ayudas que hay. Es cierto lo que comentas, todavía hoy hay muchas empresas que desconocen, empresas o emprendedores que desconocen las ayudas a las que pueden optar. Y yo animo a que se acerquen o bien a la propia Diputación o a través hoy en día de la página web o a través de las campañas de publicidad que todavía están en los medios de comunicación, pues accedan a ver la posibilidad que tienen de acogerse a un montón de ayudas a muchos niveles, desde ayudas para contratar personas, ayudas para hacer una inversión en una máquina, ayudas para salir al extranjero, ayudas para crear un nuevo producto, ayudas para montar una empresa, ayudas a muchos niveles. Por lo menos que se informe, ¿no? Que no sea por desconocimiento. Sí, yo creo que una de nuestras obligaciones también es darlo a conocer, pero a veces quizás no llegamos a todos a quienes debíamos. El lunes pasado presentábamos en BEC muchos de los decretos del plan de empleo y al día siguiente pues tuvimos un montón de llamadas en la Diputación de empresas que desconocían algunos decretos y algunas ayudas a las que podían acogerse, con lo cual eso significa que tenemos que seguir haciendo esa labor de divulgación. Y esta mañana le ha tocado en la zona de Encartaciones, ¿no? Sí, hoy nos han invitado a participar en un debate con varias empresas de Encartaciones que estaban precisamente hablando de cuál había sido su experiencia en la crisis, de cómo habían capeado la crisis, alguna de cómo había crecido y creado un montón de puestos de trabajo a pesar de la crisis. Ha descubierto ahí su nicho. Y la verdad es que, bueno, pues ha estado muy bien, ha sido un encuentro muy interesante con más de 100 empresarios, empresarias de la zona de Encartaciones, una zona que también ha sufrido mucho, pero en donde yo creo que coincidíamos todos los que hemos estado a la mañana, a primera hora allí, en que una clave cuando somos tan pequeños es colaborar, colaborar mucho más. Han pasado 4 años, ¿pasan rápidos, muy diputado? Muy rápido, demasiado rápido. ¿Le ha dado tiempo a cumplir, digamos, los ejes de la legislatura? Yo creo que razonablemente sí. Creo que nos pusimos unos objetivos ambiciosos, hemos trabajado para intentar cumplirlos. No me toca a mí evaluarlo, es la ciudadanía la que tiene que evaluarlo. Vamos a tener además en mayo elecciones, con lo cual ahí va a estar la mejor evaluación posible, que es lo que diga la ciudadanía de Vizcaya. Pero creo que nos hemos implicado a tope, hasta las cachas, sobre todo metiendo a veces muchas horas para conseguir poco resultado. Cuando digo poco resultado es cuando no hemos conseguido salvar una empresa. No. A pesar de las horas que has metido intentando salvarla, ¿no? Pero ha merecido la pena intentarlo. Creo que lo más importante es estar cerca de las personas que lo están pasando mal, de las empresas que lo están pasando mal. A veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal, pero estar cerca, apoyarles, escucharles, yo creo que eso en sí mismo tiene valor, más allá de la ayuda pública o más allá de la subvención. Ese es un elemento que a mí me parece fundamental. Hemos intentado hacerlo, no sé si lo habremos logrado en todas las ocasiones, pero al menos hemos trabajado con esa honestidad de intentar ayudar en todo lo que ha estado en nuestra mano, ¿no? Sí, como dicen en la zona minera, alguna vez ya me lo han oído tomar del director del Museo Minero,
trabajo, constancia y honradez, que me parecen Sí. tres términos que tienen que marcar. Repite, ¿no?, para la próxima legislatura, ¿no?, el diputado. Eso no lo sabemos aún, ni lo La sabremos. intención es de... No, vamos a ver. El gobierno de la Diputación lo elige el diputado general. Entonces, primero tenemos unas elecciones en donde yo espero que Unai Rementería las gane y además sea el nuevo diputado general. Y luego le corresponde a Unai Rementería tomar la decisión de formar un nuevo equipo de gobierno. Y es Unai Rementería el que toma esa decisión. De momento lo que nos toca es acabar bien, seguir trabajando, y yo sí tengo el honor de que el Partido Nacionalista Vasco me haya dado la oportunidad de ir en las listas del PNV encabezando encartaciones y margen izquierda. Es un honor para alguien de Santurtzi como yo. Y a partir de ahí, pues Dios dirá. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, que todavía nos queda tarea. ¿Sotera o Kaiku? Sotera, sin ninguna duda. Bueno, puede decir públicamente que además remero, ¿no? Sí, sí, yo... bueno, es una pasión el remo y la sotera en particular. Estuve desde muy chiquitín en el club de remo hasta el año 2007, estuve remando además en la trainera y bueno, pues haciendo toda una vida, por lo tanto ahí lo siento, pero soy políticamente incorrecto. Soy de Santurtzi, soy morado y soy de la sotera. Y seguramente que le veremos en las fiestas del Carmen, ¿no? Allí. Por supuesto. ¿Es de los que ha tenido que ir a estudiar, a formarse al extranjero también? Yo estudié en la Universidad de Deusto, pero estuve en el Trinity College, estuve fuera unos cuantos meses preparando la tesis doctoral, luego volví aquí y luego pues me dio una oportunidad la propia Universidad de Deusto, en donde empecé a trabajar como profesor investigador y donde estoy en excedencia, pero sí, a mí me tocó estar en el extranjero y me tocó... Claro, ahora estamos en el año 2015, ¿no? Qué viejo se va haciendo uno, porque acabé la carrera en el 97, 1997. El tiempo pasa muy rápido. Pero cuando yo finalicé la carrera en 1997, recuerdo que la tasa de desempleo en ese momento estaba por encima del 20% todavía en Vizcaya, ahora estamos en el torno del 15 y medio, 16%, o sea, estábamos peor. Y me acuerdo que muchos compañeros de carrera se tenían que ir a trabajar a Madrid y se tenían que ir a trabajar al extranjero, muchos, muchísimos. Y a mí me tocó ir al extranjero, pero porque quise proseguir haciendo unos estudios y hice una tesis doctoral y estuve en el Trinity College para eso, ¿no? O sea, para formarse. Fue formación, básicamente, y luego tuve la oportunidad de volver aquí y, bueno, pues desde entonces ya no he tenido que volver a salir. Sin embargo, ha trabajado en la empresa privada, entendiendo la Universidad de Deusto como empresa privada. Sí. ¿Es importante para un político tener ese bagaje? Yo creo que conocer los distintos ámbitos es muy importante, en la vida en general, no para un político, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar en una universidad, en donde ahora mismo estoy en una posición de excedencia. Ha sido una experiencia fantástica, en donde además me tocó no solo la parte de docencia como profesor o la parte investigadora, sino también me tocó la gestión en la propia Universidad de Deusto. Luego me tocó estar en un proyecto público-privado muy interesante, en donde bueno, pues las universidades, empresas y la propia Diputación Foral de Vizcaya participaban y participan todavía hoy en día. Y luego pues alguien se acordó de mí y me dio la oportunidad, le estaré agradecido el resto de mi vida, que es José Luis Bilbao, un grandísimo diputado general y una gran persona y un excelente profesional además. Yo creo que he aprendido más en estos 4 años que en el resto de los 35 años anteriores. Y por lo tanto, pues el haber estado en ámbitos tan distintos, creo que eso es enriquecedor, es muy enriquecedor y te permite pues tener ópticas diferentes y valorar cada uno de los sitios en donde estás, ¿no? Hoy en día la política parece que está muy denigrada y muy denostada, y decir que uno está en la política pues no está de moda, sino todo lo contrario. Pero en la política hay gente muy honrada, muy trabajadora, muy comprometida,
y gente que está al servicio de los demás y que está con una vocación de servicio público. Eso no significa que pueda haber mangantes o que pueda haber personas que tienen otros intereses. Puede haberlos y de hecho pues se está demostrando desafortunadamente que los ha habido, ¿no? Pero en general la gran mayoría estamos por otro tipo de vocaciones, la vocación de servir a tu entorno, a tu país, y creo que eso pues es también muy importante. La satisfacción que te da el día que consigues que una empresa como Virtisú, después de casi año y medio de estar cerrada y de haber más de 100 familias que estaban en el paro, que se vuelva a abrir y que tú hayas participado un poquitín intentando que eso ocurra, eso es una satisfacción que no te la dan otras profesiones y eso te lo da la política también, ¿no? Vamos a dejar para otra ocasión, si quiere volver a estar con nosotros el diputado de Promoción Económica para hablar del comercio, para hablar del turismo, sí, que eso también nos ocuparía un buen tiempo. Nos ha tocado trabajar también bastante. Sí, por cierto, y además viajar también, el tema de Berlín, pero bueno, o sea, que sean bienvenidos, ¿no?, todos los turistas, además, ahora que viene el tema de la Semana Santa. Pero acaban de terminar los plenos en las Juntas Generales. Sí. La postura, digamos, de algún partido de la oposición está siendo dura este último mes. Lo marcamos igual en la cercanía de las elecciones, pero ¿qué pasa con las sociedades públicas? Así de forma breve y un poco... Yo creo que hay mucho nerviosismo. Y como hay mucho nerviosismo y las elecciones son el 24 de mayo, estamos a menos de 2 meses, algunos tienen que hacer ruido y tienen que intentar salir en los periódicos y tienen que echar mucha sal gorda y dar titulares gruesos. Y creo que hay mucho de teatro y mucho de pose y poco de realidad. ¿Qué pasa con las sociedades públicas? Yo creo que no pasa nada. No ha pasado nada en 4 años y resulta que ahora empieza a pasar porque estamos a falta se habla de de 2 puertas meses. Giratorias, Yo creo que lo que hay que hacer es, en esta vida, sobre todo, intentar ser coherente. Y ser coherente significa que si durante 4 años no ha habido nada en relación con las sociedades públicas y las puertas giratorias y no sé cuántas cosas más, ahora no se da cuenta de que viene empezar a montar líos en ese sentido. Líos que no le interesan a nadie, líos que desde luego creo que no le interesan a la ciudadanía, que cuando vota lo que busca es que resuelvas problemas, cuando vota lo que busca es que propongas proyectos, soluciones, iniciativas que permitan salir adelante y remar a favor de, no estar poniendo palos en la rueda ni montando debates que son artificiales, ¿no? Yo creo que todo eso obedece sinceramente a que hay mucho nerviosismo y a que, bueno, pues llegan unas elecciones que nos van a mover a todos un poquito el tablero, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer es estar tranquilos, seguir trabajando, no levantar la voz si no es necesario, intentar ayudar a lo que se pueda y bueno, pues seguir dando pedales para que la bicicleta nos permita seguir avanzando. Sí, porque lo que nos interesa e interesa a todos es el tema de la recuperación económica. Así es. La promoción, como es el diputado, y el tema del empleo. Gracias, ha sido un placer y gracias sobre todo por haberse sometido a este examen, ¿eh? Es que ricasco, el placer ha sido para mí. Cuando queráis, volveremos. Bueno, pues ya vamos apuntando una nueva fecha. Es que ricasco, Gabón. Bai, Nos despedimos también de todos ustedes, que disfruten de esta Semana Santa, pero la próxima semana, el miércoles, aquí nos tienen, ¿eh? Gabón, buenas noches.